Muy buenos días a todos, gracias por estar aquí, ver este video. Hoy vamos entonces a revisar el dimensionador de Atlantic Power de tiempos de autonomía para baterías BRLA aplicado en sistemas solares acorde con la norma IEEE 485, el estándar IEEE 485 de 2020. Entonces vamos a iniciar con una introducción, una explicación de lo que es la norma IEEE 485 y cómo ellos plantean en la metodología para el dimensionamiento de baterías en aplicaciones estacionarias, baterías BRLA. Posteriormente vamos a conocer el dimensionador de Atlantic Power. Le vamos a ver cómo hacemos el registro y el panel principal. Vemos la opción de Create Sizing para hacer el dimensionamiento de acorde con la IEEE 485 y otra opción, otra función que tiene el dimensionador, que es el cálculo del runtime basado en banco ya de almacenamiento de baterías BRLA que tenemos seleccionado o que ya sabemos de qué capacidades y cuántas baterías tiene. Entonces arrancamos con la IEEE 485, es una práctica recomendada para el dimensionamiento de baterías de plomo ácido en aplicaciones estacionarias. Esta norma pues obviamente de la IEEE y tiene tres objetivos principales. El primero es definir la carga en corriente continua, definirle y generar un ciclo de trabajo, graficarlo. Dimensionar las baterías plomo ácido necesarias acorde a esta carga, este ciclo de trabajo que se selecciona, que se identifica, y hacer la selección de las celdas o de las baterías para esta aplicación que estamos calculando. Esta norma tiene su primera versión en el año 1997, generó una actualización en el año 2010 y actualmente estamos trabajando con la 2020, que es la que está vigente actualmente. Iniciamos entonces con la definición de cargas. Vamos a ver los tipos de cargas. La IEEE plantea cargas continuas y cargas que no son continuas. Cargas continuas son aquellas que están presentes durante todo el ciclo de trabajo de la batería, desde su inicio hasta el final. Y las no continuas pueden ser cargas momentáneas o aleatorias. Entonces las cargas no continuas no están durante todo el ciclo de trabajo de la batería. Y pueden haber también cargas que son momentáneas, o sea, aparecen y desaparecen, tienen una duración de menos de un minuto. Y las cargas aleatorias, que son cargas que se presentan durante el ciclo de trabajo, pero que no se sabe en qué momento van a iniciar y van a terminar. Entonces, como ejemplos de cargas continuas tenemos en la parte de iluminación, por ejemplo, de un data center. La iluminación de los data centers está normalmente conectada al sistema regulado, al sistema UPS. Y cuando se presente un corte de energía, pues va a mantener la iluminación encendida, ¿no?, durante todo el ciclo de trabajo. Los equipos de telecomunicaciones obviamente van a estar funcionando, deben estar funcionando y deben estar conectados a ese sistema de almacenamiento de respaldo. Y los sistemas de control de monitoreo, por ejemplo, en una petrolera, en sistemas de oil and gas, en el sector de oil and gas, tienen monitoreado y controlado todo el sistema de válvulas, tuberías, que controlan el flujo del petróleo o de gas en el sistema. Entonces eso siempre va a estar funcionando. Tenemos también las cargas no continuas. Entonces, por ejemplo, los sistemas de emergencia, los sistemas de notificación de un sistema contra incendios, que puede encender una sirena, una campana por instantes de tiempo que no son conocidos, que están dentro del ciclo de trabajo de la batería, pero que no son durante todo el ciclo de trabajo. Electroválvulas, hablábamos del sistema oil and gas y tienen muchos sistemas de electroválvulas que se están abriendo o están cerrando en varias partes del ciclo de trabajo de la batería. O un sistema de ventilación, por ejemplo un extractor que se enciende esporádicamente para regular el flujo o el intercambio de aire dentro de un espacio. Las cargas momentáneas, que son también cargas no continuas, pero se refieren a todas aquellas que su duración es menos de un minuto. Por ejemplo, los motores que regulan los mismos sistemas de ventilación, de extracción, pueden durar o tener un tiempo de funcionamiento menor a un minuto. El arranque de un transformador, ¿sí?, o un damper, puede cerrarse o abrirse para aislar un espacio. Por ejemplo, los damper cortafuegos, cuando se presenta un conato de incendio, se activa y su carrera es menor a un minuto, ¿sí?, para cerrar o para aislar un espacio.
Y las cargas aleatorias son todas aquellas cargas que no son continuas y que son cargas que pueden presentarse al azar, ¿no? Son cargas que no sabemos cuándo van a iniciar y cuándo van a terminar. Por ejemplo, un sistema de extinción, todas las electroválvulas o los actuadores para romper los sellos de los cilindros y liberar el gas extintor, son cargas que duran muy corto tiempo y no se sabe cuándo se va a presentar, no se sabe cuándo va a haber un conato de incendio. El arranque de un generador también no sabemos cuándo va a entrar a funcionar, depende de en qué momento tenemos ausencia o no de energía. O el flashing de un interruptor, cuando se active un interruptor vamos a tener un flashing ahí o se desactive. Entonces esos son cargas, digamos, ejemplos de cargas aleatorias. El ciclo de trabajo, entonces, ¿cómo se analiza y cómo se identifica el ciclo de trabajo acorde con la IEEE 485? Aquí en este caso tenemos un ejemplo de una planta solar, vamos a enfocarnos en sistemas solares, para un hogar que trabaja 120 voltios. Entonces tenemos nuestro panel fotovoltaico, un sistema control regulador de carga, nuestro sistema de almacenamiento de baterías, que es con el que vamos a guiarnos para hacer el dimensionamiento, un inversor que convierte la corriente continua de este sistema en corriente alterna para alimentar las diferentes cargas, un cuadro de protecciones, un tablero con las protecciones que de allí alimentan las diferentes cargas que tenemos en el hogar. La IEEE entonces nos dice que para calcular el número de celdas que requerimos para nuestro sistema, tenemos que tener el voltaje, digamos, total del sistema. Entonces, por ejemplo, tenemos un sistema de 140 voltios DC y el voltaje de flotación por celda de las baterías, entonces, o de las celdas. En este caso tenemos un sistema de 140 voltios con un voltaje de flotación de 2.33 voltios por celda, lo que nos da 60.09 celdas, o sea, utilice 60 celdas, es lo que recomienda la norma IEEE. Y el voltaje de fin de descarga por celda, que se calcula también por celda. Entonces, si tenemos un sistema de 120 voltios, trabajamos con baterías 12 voltios, entonces vamos a hablar de que tenemos 10 baterías y el total, digamos, de fin de descarga del sistema va a ser 105 voltios. Si lo calculamos a 10.5 voltios por batería. Y ya sabemos que tenemos 60 celdas, o sea, vamos a tener un voltaje de fin de descarga de 1.75 voltios. Aquí continuamos entonces, hacemos la identificación del ciclo de trabajo para este ejemplo del sistema solar en el hogar. Vamos a suponer que tenemos una hora de inicio fin a las 6 de la tarde, a las 18 horas, y que el sistema de almacenamiento va a brindar energía hasta las 6 de la mañana. ¿Sí? Minuto 1, 30, 90, y las diferentes cargas que componen nuestro sistema. Entonces las cargas continuas, los no continuos y las cargas aleatorias. En las cargas continuas tenemos una nevera que va a estar, digamos, es una carga continua de 2.5 amperios. Equipos de seguridad y router, pues un control de acceso sumado a los equipos de internet, el switch, bueno, en fin, lo que tengamos en el hogar para todo el sistema de internet y wifi. Y un total de cargas no continuas de 3.8 amperios. Estos equipos van a estar encendidos y funcionando durante todo el ciclo de trabajo de la batería, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Cargas no continuas, la iluminación, arrancamos con 1.2 amperios a las 6 de la tarde, tenemos bastante iluminación encendida. De pronto a las 9 de la noche apagamos la mitad de la iluminación y quedamos con 0.6 amperios, y ya a las 10 de la noche no tenemos luces encendidas, vamos a 0 amperios. El televisor, arrancamos a las 7 de la noche, lo encendemos, nos consume 1.3 amperios y ya a las 10 de la noche se apaga y no vuelve a encenderse durante el ciclo de trabajo. Y cargas aleatorias, aquí contemplamos el compresor de la misma nevera. Va a estar, digamos, va a tener momentos donde va a empezar a trabajar y son ciclos pequeños y aleatorios que van a depender del control de la nevera y son 8 amperios. Entonces lo contemplamos aquí en el instante cero del ciclo de trabajo. La norma IEEE dice que debe contemplarse en el momento más crítico y en este momento nosotros lo planteamos aquí en el instante cero, en el primer minuto, porque posiblemente en ese instante la nevera pues va a tener que encender su compresor para enfriar y regular la temperatura interna.
Con estos datos entonces procedimos a graficar el ciclo de trabajo de la batería. Entonces aquí vemos entonces las cargas continuas, hacemos la gráfica, van a estar completos los 3,8 amperios desde el minuto 0 hasta el minuto 600. La iluminación entonces arranca en el minuto 0 con 1.2 amperios y ya sobre los 90 minutos de ciclo de trabajo baja a 0.6, lo vemos acá. Tenemos la televisión, entonces vemos aquí como que se arranca a las 7 de la noche y se apaga a las 10 de la noche, 1.3 amperios, y el compresor que lo dejamos entonces en el instante 0 del ciclo de trabajo, donde vamos a llegar en esta sección, llegamos hasta 13 amperios. Aquí vemos las secciones, entonces clasificamos esto por secciones de acuerdo al consumo que tenemos. Una sección 1 con 13 amperios, una sección 2 que puede llegar a tener 6,5, 6,7 amperios, la sección 2 5,7 y bajamos a la sección 4 donde ya tenemos 3,8 amperios hasta el final del ciclo de trabajo. La norma IEEE, ¿qué nos dice? Entonces el estándar nos dice para calcular, digamos, la capacidad total sin corrección de la batería, y ya más adelante les voy a explicar qué es eso de la capacidad sin corrección y corregida. Tenemos que hacer la suma de todas las secciones que tenemos y dividirlo dentro del factor CT, que es el factor de la tasa de descarga de las baterías, y que eso nos lo va a proporcionar el fabricante. Dependiendo de qué tanta tasa de descarga tiene la batería, o sea, qué tanta corriente, qué tanta potencia voy a extraerle y por cuánto tiempo la batería se va a comportar de cierta capacidad. Ya pasando a la plantilla que se tiene dentro del estándar o la práctica recomendada de la IEEE, ella nos va a exigir entonces aquí unos datos por secciones. Ya vimos las secciones en la diapositiva anterior. Y nos pide pues cuál va a ser el periodo, la carga total en amperios, cuál va a ser el cambio en carga entre secciones, ¿sí? La duración de esta sección, cuándo inicia y cuándo termina, y el cálculo, digamos, de la capacidad en valores positivos o negativos, dependiendo si es un cambio en corriente positivo o negativo, multiplicado por el factor CT de la batería, de la tasa de descarga. Eso nos va a generar valores positivos o valores negativos de la capacidad de la batería. Aquí lo que hace es que por cada sección se calcula un valor de capacidad de la batería positivo o negativo. Aquí también dice que si la sección siguiente, la sección, por ejemplo, calculando la sección 1, si la sección 2 es mayor, tiene una mayor demanda de corriente, no haga el cálculo en esta sección, sino que pase a la siguiente. Y así lo hace para todas. Si la sección 3 es mayor que la sección 2, vaya a la sección 3. Lo que busca, digamos, la plantilla es encontrar la sección de mayor demanda dentro de todo el ciclo de trabajo de la batería. Entonces aquí tenemos identificadas las secciones de trabajo para el ciclo de ejemplo que venimos trabajando. Una sección 1 de 13 amperios, una sección 2 de 6,3 amperios, una sección 3 de 5,7 amperios y una última sección de 3,8 amperios. Con estos cálculos y haciendo el cálculo por cada una de las secciones y haciendo la suma aritmética de los valores positivos y negativos que nos dan en estas columnas, entonces vamos a llegar al final y vamos a tener un total, digamos, de la capacidad de la batería sin corrección. Entonces, ¿cuál es la capacidad de batería de la sección de mayor capacidad que nos arrojó el cálculo? Para este ejemplo, entonces tenemos que todas estas secciones, la mayor sección que nos dio fue 573.8 amperios hora. Aquí ya tenemos la capacidad de la batería en amperios hora sin corrección. Hay que sumarle los amperios hora arrojados o calculados por las secciones aleatorias que las vimos también en las diapositivas anteriores, y vamos a tener una capacidad de la batería de amperios hora sin corrección. ¿Qué significa sin corrección? Entonces, al cálculo, el dimensionamiento de baterías, hay tres factores que deben contemplarse. Uno es la corrección por la temperatura. Las baterías BRLA normalmente vienen especificadas a 25 grados centígrados y esa es su capacidad nominal. Pero si trabajan a temperaturas superiores o inferiores, su capacidad va a cambiar.
Las baterías beryllium normalmente a temperaturas menores disminuyen su capacidad, pero aumentan su vida útil. Y a temperaturas más grandes aumentan su capacidad, pero disminuyen su temperatura, su vida útil. Entonces, aquí tenemos que utilizar la tablita que nos entrega la IEEE 485. Esta tabla nos muestra los factores de corrección. Y aquí en el ejemplo vemos que están utilizando un factor de corrección de temperatura de 1.08. Si vemos la tabla, los valores, el 1.08 corresponde a una temperatura de 18 grados centígrados. Quiere decir que las baterías van a estar en un espacio operando a 18 grados centígrados. El segundo factor de corrección es el margen de diseño. Y aquí depende mucho de la experticia de los diseñadores. Si no conocemos la carga total o el crecimiento que va a tener a futuro, si creemos que va a poder aumentar a futuro, pero no sabemos exactamente cuánto, entonces utilizamos un margen de diseño, puede ser el 5, el 10, el 15%, digamos, como máximo recomienda el estándar IEEE 485. Entonces, por eso el factor de 1.15 que corresponde al 15%. Y el aging factor corresponde al factor de envejecimiento de la batería. Y aquí es muy claro porque la IEEE en su estándar 450 y en la 1188 definen o establecen que la batería al final de su vida útil, y se considera final de su vida útil cuando llega al 80% de su capacidad, debe ser capaz de dar la autonomía para la que fue diseñada o calculada. Para poder hacer eso es necesario que se utilice un factor del 25% en el dimensionamiento de la batería, que se corresponde a esa pérdida del 20%. Si lo invierten, les va a dar exactamente lo mismo. Entonces, aquí se utiliza un factor de 1.25%. Entonces, estos tres factores de corrección deben ser analizados y estudiados por el diseñador que está haciendo el cálculo y ver cuáles utiliza, cuáles no y en qué porcentaje los va a utilizar. Porque aquí van a ver que pasamos de tener una batería sin corrección de un sistema de almacenamiento de 650 amperios hora a uno de 1010 amperios hora. Aquí si sumamos los porcentajes 25 y 15, 48, 48, incrementó en un 48% el dimensionamiento de la batería, el tamaño, la capacidad de la batería creció en un 48%. Entonces esto es bueno porque técnicamente nos lleva a cumplir con el tiempo de autonomía que se diseña, pero si no se tiene unos parámetros muy claros para saber cuáles debo aplicar y en qué porcentaje, podemos generar un sobredimensionamiento de la batería y pues eso se va a traducir de pronto en costos y en presentar ofertas más costosas de lo que en realidad se requiere. Bueno, estamos dimensionando y trabajando con ejemplos de sistemas solares y aquí es muy importante ver las baterías tipo gel, que son las recomendadas para trabajar en este tipo de soluciones. Porque las baterías gel trabajan con un electrolito que es un gel, ¿sí? Diferente a las AGM que tenemos el electrolito retenido en una fibra de vidrio. Eso hace que sean un poco más seguras y tengan una mayor resistencia a todo el movimiento mecánico, a vibraciones, a inclinación, que no tengamos de pronto derramamiento del electrolito, etcétera. Entonces eso nos permite eso, pero lo principal o la característica técnica fundamental de estas baterías es que para sistemas solares nos convienen baterías que permitan tener una profundidad de descarga mayor y eso nos permite hacer las baterías tipo gel sin que se degraden de pronto los electrodos de las baterías y vayamos a tener una mayor vida útil cuando tenemos esas descargas profundas. Entonces aquí las baterías gel se prefieren sobre las AGM para este tipo de aplicaciones. Entonces es muy importante que ustedes conozcan esta característica y que cuando se trate de sistemas solares trabajen con baterías tipo gel. Atlantic Power tiene un portafolio grandísimo de baterías tipo gel y pueden seleccionar la que ustedes quieran. Seguimos las más altas exigencias y en aplicaciones para ciclo profundo y el enfoque son las energías renovables. Entonces los invito a entrar a nuestra página web y conocer todo nuestro portafolio. Hay muchísimas capacidades, bornes frontales, bornes superiores, bueno, en fin, con contenedor retardante de la llama. Pueden seleccionar muchísimas
características que de pronto no lo tienen otros fabricantes y seleccionar la batería que ustedes consideren o que de acuerdo al diseño y el dimensionamiento que se haga es la necesaria para su sistema de almacenamiento de energía. Bueno, ya habiendo conocido la norma IEEE o el estándar IEEE y lo que nos como la metodología para hacer el dimensionamiento de baterías BRLA, vemos que pues aunque no es un proceso complejo, pues es extenso y requiere trabajo. Atlantic Power ha diseñado esta herramienta que es el dimensionador de baterías, al cual pueden acceder ustedes en esta página sizing.atlanticpowerenergy.com. Cuando ingresan acá, van a la pestaña de login y van a registrar y van a crear una nueva cuenta. Ponen su nombre, el nombre de la compañía, la dirección de correo electrónico, que debe ser una dirección de correo electrónico corporativo, debe ser el correo de su empresa, de lo contrario no les va a llegar el correo de acceso a la plataforma. Ponen su password, lo confirman y le dan registrar. Con eso ya les va a llegar un correo electrónico donde dice que ha sido registrado y que pueden acceder dando clic en este enlace. Ya llegamos a este enlace, entonces tenemos la pantalla de inicio. Voy a ingresar acá y les va a pedir su usuario, su correo electrónico y su contraseña. Cuando la ponen, ingresan, lo primero que van a ver es esta pantalla. Esta pantalla les va a mostrar un listado de todos los cálculos que ustedes han realizado a lo largo desde que se registraron en la plataforma. Y tenemos dos opciones para hacer cálculos. Uno que es el Create Sizing y el otro que es el Runtime. En Create Sizing lo vamos a usar cuando tenemos el tiempo de autonomía y las características del sistema con el que vamos a trabajar y queremos averiguar cuál es la mejor opción en cuanto al sistema de almacenamiento de energía con baterías BRLA, qué capacidad de baterías necesitamos, cuántos bancos de batería requerimos, qué otras configuraciones podemos armar para ver cuál es la mejor, la que mejor costo, relación costo-beneficio nos puede generar. Y en la opción de Runtime vamos a calcular ya el tiempo de autonomía cuando sabemos cuántos bancos de baterías tenemos, de qué cantidad y de qué capacidad, qué tipo de batería tenemos. Él nos va a arrojar cuál es el tiempo de autonomía que nos puede dar de acuerdo a la carga que tenemos. Entonces iniciemos con la opción de Create Sizing. En Create Sizing nos va a abrir una pestaña con un formulario donde vamos a poner los datos del proyecto. Primero, digamos que aquí tenemos el proyecto, lo vamos a llamar Atlantic Power Sample. El cliente nuestro va a ser Atlantic Power Energy y vamos a calcular entonces la autonomía, bueno, lo que necesitamos, cuál es el banco de baterías a dimensionar, el sistema de almacenamiento basado en el ejemplo que vimos hace un rato. Entonces vimos que de pronto la corriente máxima podría llegar a ser 13 amperios, digamos que fueran 20, teniendo que incluimos unas cargas adicionales y trabajamos a 120 voltios, estamos hablando de 2400 voltios. Entonces pensemos en 2400, pensemos en 3 kVA, ¿sí? El método de dimensionamiento, que si por potencia o por corriente. Entonces por potencia nosotros tenemos la potencia que se va a consumir y nos va a pedir unos datos ahorita sobre el factor de potencia del inversor, la eficiencia, la cantidad de baterías, y ahí ya con eso él va a calcular cuánta corriente se debe demandar del banco de baterías o del sistema de almacenamiento o de las celdas. Por corriente ustedes ya deben conocer cuál es la corriente que van a demandar, que van a exigir al sistema de almacenamiento de baterías. Entonces tendrían que haber hecho, digamos, esta conversión con antelación para saber cuánta corriente se va a demandar basado en la potencia, cuántas baterías se van a utilizar, cuál va a ser el voltaje de fin de descarga. Entonces para efectos prácticos vamos a hacerlo por potencia, ya sabemos qué potencia es. Nos dice si vamos a utilizar baterías o celdas, vamos a utilizar entonces baterías. ¿Qué tipos de baterías vamos a utilizar? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a seleccionar una batería tipo gel. Atlantic Power con la letra G tiene sus baterías tipo gel. Entonces seleccionemos por ejemplo una batería de 50 amperios hora, a ver qué nos arroja el cálculo.
El factor de potencia del inversor, digamos que tiene un factor de potencia de 0.9 y tiene una eficiencia del 94%. Baterías o celdas por string. Baterías, venimos trabajando con baterías. ¿Cuántos elementos por string? ¿Cuántas baterías vamos a trabajar? Dijimos cuando estábamos viendo el ejemplo que íbamos a trabajar con 10 baterías para tener 10 por 12, 120 voltios. Y que queremos un tiempo de autonomía, dijimos que de 600 minutos. ¿Cuál es el voltaje de fin de descarga? Pues si trabajáramos con baterías VRLA de pronto de propósito general, podríamos pensar en 1.75, 1.7. Como vamos a trabajar con baterías de gel, podemos llegar a descargas mucho más profundas, entonces vamos a seleccionar un voltaje de descarga por celda máximo de 1.6. Vamos a utilizar una temperatura nominal, dejémosla en 25 grados para que no tengamos un factor acá de corrección por temperatura. Un margen, digamos, de diseño, digamos que del 5%. Y vamos a utilizar el factor de envejecimiento. Le damos Next. Cuando le damos Next, aparece aquí en la primera fila el dimensionamiento, el cálculo que estamos haciendo. Simplemente vamos aquí a resultados y lo abrimos y nos va a mostrar el cálculo que realizó. Entonces, con los datos que nosotros suministramos, con baterías de aquí la podemos seleccionar, con baterías de 50 amperios hora tipo gel, ya realizó el cálculo y nos arroja entonces, ¿qué nos arroja acá? En esta gráfica tenemos la cantidad de strings. Cada string, de acuerdo a lo que nosotros seleccionamos, va a ser de 10 baterías, y el oversizing. ¿Qué es el oversizing? Pues cuando hace el cálculo va a haber un sobredimensionamiento, pues porque no se puede llegar, digamos, exactamente al 100% de la autonomía que nosotros queremos. Va a haber obviamente un sobredimensionamiento. Entonces nos muestra las opciones. Aquí solamente nos está arrojando una opción con las baterías de gel porque lo tenemos bastante cerrado. Ya vamos a ajustar el cálculo para que vean las otras opciones que nos da la herramienta. Y nos dice que con 7 strings de baterías, de 10 baterías, 12 voltios, 50 amperios, Atlantic Power tipo gel, podemos tener la autonomía y que vamos a tener un oversizing de 112.98%. Aquí lo pueden seleccionar, ustedes seleccionan aquí la batería, estamos trabajando y le va a mostrar, o sea, 7 bancos de baterías, de 10 baterías cada uno, nos arroja cumple el tiempo de autonomía y lo sobrepasa por 12%, 12.98%, nos da una capacidad de 350 amperios hora y el tiempo real va a ser de 16 horas y 44 minutos. Y aquí vamos a ver entonces el cálculo de la potencia con los parámetros que entregamos y podemos aquí expandir para ver la solución que nos va a arrojar. Entonces nos muestra los parámetros, la batería seleccionada, la cantidad de strings, 7 por 10, o sea 7 strings de 10 baterías, y podemos descargar el reporte. Entonces vamos a descargar el datasheet de la batería que se seleccionó y aquí les va a llevar inmediatamente y lo pueden descargar para adjuntarlo a sus propuestas, y el reporte. Entonces vamos a ver el reporte. Dimensionamiento de baterías en acorde con la IEEE 485, los parámetros y los datos que nosotros dimos como entrada, voltaje de fin de descarga, margen de diseño, temperatura, etcétera. La carga ya calculada en kilovatios, nosotros la entregamos, la pusimos en kVA, él hace ya la conversión con el factor de potencia y la eficiencia. ¿Cuánta autonomía queríamos? 600 minutos, 10 horas. ¿Y cuánto tiempo nos va a entregar? 16 horas. Entonces podemos y tenemos toda la información sobre el cálculo, y esto lo pueden descargar y lo van a poder adjuntar para soportar todas sus ofertas técnicas. Estos 10 horas que mostraba acá era lo que nosotros queríamos tener, y aquí lo que en realidad nos va a arrojar. Ahora, si queremos tener otras opciones, no queremos trabajar con estas baterías, sino queremos ver qué abanico de soluciones podemos llegar a tener. Entonces le damos Select All y le damos Update Data. Cuando hacemos esto, miren todas las opciones que nos van a aparecer acá.
con baterías AGM borne frontal, baterías AGM General Purpose, High Rate y las baterías tipo gel. Como seguimos trabajando con sistemas solares, la idea, vamos a seleccionar la solución que tenga menor cantidad de strings, o sea, la que esté más abajo, y la que tenga menor oversizing en baterías tipo gel, triangulito naranja. Entonces la seleccionamos, nos dice que son 4 strings de baterías tipo gel, 12 voltios, 80 amperios. Le damos clic y nos va a llevar aquí, porque acá en la parte de abajo nos va a mostrar todas las soluciones, nos va a llevar de una vez a esta solución. ¿Qué nos dice? Son baterías tipo gel, 4 bancos de 10 baterías para un total de 320 amperios, un voltaje nominal de 120 voltios, un oversizing de 103%, y podemos llegar aquí y descargar también el datasheet de la batería, aquí lo pueden ver, y el reporte del cálculo para soportar la solución que estamos diseñando. Tenemos todos los datos y nos va a arrojar y nos va a decir que tenemos el tiempo real 14 horas y 48 minutos. Perfecto. Entonces ya conocen por este método del sizing. Vamos entonces ahora a ver el del runtime. Como les decía, lo que podemos obtener acá es qué autonomía tenemos con un banco de baterías que ya tenemos seleccionado. Entonces aquí nos va a pedir, vamos aquí, damos clic en runtime y nuevamente un formulario donde vamos a diligenciar la información para que la herramienta haga el cálculo. Baterías o celdas, baterías. Vamos a calcularlo entonces por potencia y por corriente, ya ustedes conocen cuál es la diferencia. El modelo o el grupo, entonces dijimos que lo habíamos calculado, nos dio con baterías de 80 amperios tipo gel. Vamos a seleccionar, perdón, aquí seleccionamos es el tipo de baterías, queremos que sean tipo gel. Y aquí en el modelo, pues como ya sabemos que son con las de 80 amperios, seleccionamos las de 80 amperios. ¿Cuál es la potencia con la que habíamos calculado? Con 3 kVA. Es 3 kVA. Baterías por string, ¿cuántas? 10. Lo hicimos con temperatura nominal de 25 grados. El factor de potencia del inversor 0.9. Total de strings, miremos y validemos acá. Tenemos 4 strings, nos dio el resultado. Vamos a validar el cálculo que hicimos con una eficiencia del 94% y habíamos seleccionado un voltaje mínimo de descarga de 1.6. Entonces lo vamos a seleccionar aquí y le vamos a dar calcular. ¿Qué nos arroja? Entonces tenemos un tiempo real. Aquí vemos una diferencia con el cálculo anterior, porque aquí nos va a mostrar el tiempo real al 100% y el tiempo real al final de la vida útil, ¿sí? Entonces vemos los dos. Con el 100% vemos que tenemos 15 horas y 36 minutos de autonomía, y al final de su vida útil, cuando está el 80% de su capacidad, nos va a dar 11 horas y 39 minutos. ¿Qué buscábamos nosotros? 10 horas, 600 minutos. ¿Sí? O sea que cumplimos al final de la vida útil con la autonomía deseada. Entonces lo vemos acá, nos entrega el cálculo también, los parámetros que seleccionamos y la gráfica de al 100% de su capacidad y al 80% de su capacidad al fin de la vida útil. Vemos que cumple, entonces aquí tenemos 11 horas y 39 minutos al final al 80% de su vida útil. Esa es la forma entonces de utilizar las dos opciones que tiene nuestro dimensionador de baterías. Espero entonces que haya sido de utilidad esta plataforma. Espero que nos veamos entonces en una próxima oportunidad. Cualquier inquietud que tengan, por favor no duden en escribirnos. Nos pueden contactar a nuestro correo electrónico o por el formulario que tenemos en nuestra página web, y si tienen algún problema, les genera algún error, por favor nos cuentan y con mucho gusto los asesoramos para que puedan utilizar la plataforma. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.